Buenas tardes amigos, bienvenidos a Un Mundo de Economía, hoy en los jueves dedicados a nuestra sección de Una Frontera Viva. Tenemos hoy un invitado bien interesante para tratar temas fundamentales para el futuro del Táchira como región de frontera y obviamente para, propiamente hablando, el eje fronterizo. Nos acompaña el doctor Javier Tarazona, quien es director general de Fundarredes y también fue presidente del Colegio de Profesores de Venezuela. Entonces, queremos abordar, por supuesto, con Javier, no podemos dejar pasar su presencia aquí, tocar el tema de educación, de todo lo que está ocurriendo ahora, digamos, en vísperas, a unos días de iniciarse el nuevo año escolar del año 2019-2020, ¿no? Y por supuesto abordar también la temática fronteriza. Javier Tarazona, un gusto, un placer tenerte nuevamente con nosotros en Un Mundo de Economía. Bueno, el gusto es para mí, Fidel, y sobre todo para este espacio que abre la ventana a temas tan importantes y tan trascendentales para el desarrollo de un país. Si queremos ver cómo avanza un país, vayamos a la escuela. Así cerré mi última intervención en este espacio y creo que la abrimos así. Sí, Cuando el próximo lunes están iniciando las actividades académicas en Venezuela, a nivel de primaria, a nivel de medio diversificado, es muy triste para nosotros ver que se fueron las vacaciones y no hubo una atención a las instituciones educativas. A sus instalaciones. Sí, la infraestructura totalmente colapsada. De hecho, esta semana nos hemos dedicado a presentar públicamente el informe de una consulta que se hizo en 3.044 instituciones educativas a lo largo y ancho del país, en una alianza que hicimos a través de varias organizaciones como Proyecto 860, Movimiento Vino Tinto, la Fundación Andrés Bello, la Federación Venezolana de Maestros y el Colegio de Profesores de Venezuela, que indudablemente pues, es la casa matriz nuestra, así como también el propio Colegio de Licenciados. Pero bueno, ¿qué hemos encontrado en este estudio? Para hablar un poco con perspectiva nacional. Una infraestructura totalmente colapsada, un maestro que dudamos que esté presente el próximo lunes para que inicien las clases, ya lo van a ver ustedes. En esos términos nos habló el profesor Gerardo Ramírez, presidente de FENATEP Táchira, hace unos días que estuvo aquí con nosotros. Es muy difícil porque fíjate que el Vía Crucis que está viviendo el maestro. Si yo como profesor universitario tengo un salario en mejores condiciones que el profesor del Ministerio de Educación y estamos ganando $5. Y como profesor asociado recibí mi quincena, la última quincena que recibí fueron de 50.000 bolívares. Como profesor asociado a la universidad, más un bono que yo no sé si lo llaman el bono de la guerra, que son 19.000 bolívares, que no me alcanzan ni siquiera para comprarme medio cartón de huevos, ni siquiera para eso. Ciertamente la estampida de maestros es enorme. Tú ves a los profesores, cuando vas a Cúcuta, los ves vendiendo frutas, los ves vendiendo cualquier cantidad de cosas en la avenida, en la autopista que transita al centro de Cúcuta. Y es muy lamentable que nosotros veamos en este momento esa tragedia en el sistema educativo, donde debería estar, pues, haber concentrado todo un esfuerzo por potenciar el país, por desarrollar la nación, por encontrarnos con el desarrollo. Por ejemplo, hace poco tuve la dicha de ir a Colombia y ver en algunas ciudades de Colombia el progreso científico, el progreso en materia de infraestructura urbana, el progreso en materia de los ecosistemas tecnológicos, la infociudadanía, todo el tema del ciudadano tecnológico, pero también con aquella educación para el reciclaje. Una cantidad de elementos que se conjugan en los países vecinos nuestros y nosotros estamos distantes. No, y todo eso que tú acabas de mencionar enlazado con el sistema educativo, porque el sistema educativo no lo dejan por fuera de todo esto. No, es importante van formando al niño entender que ciertamente el imaginario de un pueblo, las representaciones sociales de un pueblo, las terminan consolidando las instituciones educativas, las escuelas, la escuela. Y la escuela venezolana hoy atraviesa por una grave situación, yo creo que la peor de la historia republicana como país. Nosotros hemos ido a la época de las cavernas, no solamente... Sí, el retroceso es terrible. Es bestial, realmente es lapidario. Y frente a esto
yo creo que la reflexión. Pues yo no quisiera en este espacio, en estos cortos segundos o minutos, caer en el plano de la denuncia. Solo la problematización. Exacto. No, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con primero todo esto? entender que la educación tiene que ser prioridad más allá que el discurso. Y creo que en el nuevo país tiene que ser centro nodal de todo lo que se haga. Indudablemente. Y pasa incluso por entender y comprender que el maestro no solamente debe exigir un buen salario, sino que el maestro tiene que estar a la altura del desafío que tiene el país. Es decir, que el maestro necesita actualizarse, que el maestro necesita comprender que su rol es trascendental para el cambio en Venezuela. Es decir, que no es una tarea de cumplimiento a la vez, sino verdaderamente eso con profundidad. Eso último es fundamental, porque no se trata solo de que venga un gobierno que establezca, digamos, un programa que facilite la actualización y la formación de los maestros y de los profesores con tecnología y conocimientos de punta, sino que también está la conducta. Es que en mi tránsito por el sector sindical y el sector gremial, creo que escuché un constante reclamo por la remuneración, que es obvia. Obvio y necesario, sí, claro. Pero cuidado, nos quedamos en eso y abandonamos lo prioritario. Así es. Amigos, tenemos que hacer un corte y regresamos en algunos segundos para continuar hablando con el doctor Javier Tarazona, nuestro invitado de hoy, sobre el tema de educación y sobre el tema de frontera, que lo abordaremos enseguida. No se retiren. Amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos conversando con el doctor Javier Tarazona, director de Fundaredes, profesor universitario, licenciado, por supuesto, en... profesor, pedagogo. En pedagogía, correcto, y que ha tenido, por supuesto, una importante trayectoria, digamos, de presencia, de liderazgo gremial, y que maneja muy bien el tema de la formación educativa, no solo en Táchira, sino en Venezuela y por supuesto en el contexto internacional del desarrollo tecnológico científico y cómo este se transmite a los pueblos. Javier, estábamos hablando de la situación, de la grave situación que se está viviendo en el sector educativo en Venezuela y no hemos abordado el tema de cuál es el impacto económico de una formación precaria de un sistema que no está cumpliendo con sus funciones, que no tiene maestros que se están yendo, que no tiene niños en las aulas, porque también se están yendo sus familias, etc. Eso en el contexto nacional, pero en el contexto regional tachirense y en esta frontera, en donde hay una cantidad de problemas anexos que incluso derivan del orden de la seguridad nacional, ¿cómo es el tema aquí educativo para este nuevo año y lo que se viene adelante? Bueno, en primer lugar hay que colocar en la mesa algo que en el anterior programa dijimos en algún momento tocar. Y tiene que ver los costos de la educación. La educación aquí en Venezuela es vista como un gasto y no como una inversión. Eso es correcto. Pero es tan lamentable lo que voy a comentar, que debe ser el punto de partida de la reflexión que debemos hacer en la nación. Hay un estudio del profesor Jesús Alirio Silva, que es un profesor jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, quien ha dicho, este estudio, que es más cara la educación privada que la educación pública. Es decir, aquí se ha creado un concepto en la sociedad venezolana de que la educación pública es gratis. Nada es gratis. Todo tiene un costo. Claro. El problema es que los niveles de corrupción desatados durante estos últimos 20 años no solamente destruyeron la meritocracia, la calidad educativa, el desarrollo de la educación científica, no solamente dañaron lo más básico, la competencia, el competir en la escuela cuando quitaron los cuadros de honor, sino que también trastocaron la posibilidad de que lo que invierte el Estado en educación se convirtiera verdaderamente en un impacto de progreso para la sociedad venezolana. Exacto. Entonces, en primer lugar hay que destacar que la educación pública está tan anarquizada, está tan desatada, que es un barril sin fondo. Al todo que tú lo que se meta echas allí se pierde. el dinero y lo que haces es destruirlo. En todos los programas que pudieran desarrollarse. De manera como que está hoy, pues. De manera que la educación en Venezuela necesita hacer una revisión profunda, una revisión de sinceridad, de honestidad, no es solo de programas, de limpieza, de sacudir. No es posible que haya instituciones educativas, y te puedo nombrar una para no quedarme así en el tintero, ¿no? No, mira,
voy a nombrar la Escuela Técnica Agroindustrial Gervasio Rubio. Escuela Técnica Agroindustrial Gervasio Rubio tiene en nómina más de 200 profesores, de los cuales trabajan quizás unos 20 o 30 profesores. Con una matrícula que no llega a 150 estudiantes, una matrícula que superaba los 2.000 estudiantes hace 10 años y que dejó de existir. Allí se evidencia la deserción escolar, allí se evidencia la estampida de maestros, allí se evidencia cómo el sistema educativo está hecho ñicos, como se diría en nuestro pueblo. De manera que a esto se le ha agitado, se le ha agregado al cóctel un elemento nuevo. Y nosotros lo hemos denunciado formalmente al Ministerio Público de la Defensoría del Pueblo como la guerrilla colombiana, la FARC, el ELN, acá en la frontera del Táchira, han utilizado incluso con personalidad jurídica en 6 estados fronterizos una fundación llamada Amigos de la Escuela, y vienen haciendo un censo en los últimos días afectando o vulnerando más o menos unos 20.000 estudiantes que terminan siendo pieza clave o presa fácil para los grupos al margen de la ley que buscan finalmente cautivarlos y reclutarlos. Eso te el año pasado, reclutamiento. Sí, el año pasado la guerrilla colombiana entregó útiles escolares entre el octubre y noviembre de septiembre, noviembre del 2018. En diciembre entregaron lo que yo llamo la cajita feliz de la guerrilla, que es un obsequio con una tarjeta que habla de la organización y que promueve la escucha de una de las emisoras que se escuchan en el estado Táchira, Zulia, Apure, Bolívar, Amazonas. 6 estados de Venezuela están impactados por 5 emisoras de la guerrilla colombiana en frecuencia modular. Y esto finalmente ha afectado el desarrollo de una economía seria. A eso te iba a decir. ¿Cuál es el impacto de esto? Esto ha afectado indudablemente en el progreso de un país, porque ciertamente los grupos al margen de la ley emergen en este momento en la frontera colombo-venezolana como la primera empresa transnacional generadora de empleo a venezolanos. Hoy la guerrilla colombiana emplea cualquier cantidad de ciudadanos en actividades ilícitas como el contrabando de combustible. Eso quiere decir que hay gente que ni sabe que está trabajando para ellos. Sí, o sea, aquel que vende una pimpina de gasolina porque no le alcanza su dinero para comer, pues finalmente le está vendiendo la gasolina a los grupos al margen de la ley, que son los que operan y controlan la frontera. Y son los que hacen el negocio gordo con la gasolina. Eres un empleado indirecto, ¿no? A mí me da muchísima risa la semana pasada ver cómo se incautaba una manguera que cruzaba de un lado al otro lado de la frontera. Por Dios, sinvergüenzas los que hoy van y encuentran esa manguera, sacan esa manguera, pero tienen no sé cuántas otras mangueras transitando combustible, pero además transitando cualquier cantidad de oro, de coltán, de diamante, de personas. En Venezuela, en el Zulia, en Apure, se está haciendo uso incluso de pistas clandestinas, resguardadas por las Fuerzas Armadas. Toda esta tragedia nosotros la hemos venido documentando y elevando a instancias del Estado, no solamente denunciándolo en los medios de comunicación. Tenemos que hacer un corte, Javier, pero porque el tiempo en televisión es un tirano. Amigos, vamos a comerciales y regresamos en algunos segundos. Continuamos conversando con Javier Tarazona sobre la delicada situación que se está presentando en la frontera y el impacto que esto tiene en la educación y en la economía, por supuesto. Ya venimos. Amigos, seguimos en un mundo de economía en este tercer segmento conclusivo de nuestro programa de hoy con el doctor Javier Tarazona, director de Funda Redes, y estamos hablando, como ustedes saben, pues del tema de frontera y de la situación de derechos humanos, del asunto de la educación, cómo se está manejando en la región y del impacto que está teniendo en muchos ámbitos. A ver, Javier, en este caldo con tantísimos ingredientes que se convierte en un sancocho espeso, ¿no?, de cosas que están ocurriendo. En ese contexto nos encontramos con una frontera, con esta frontera nuestra, la frontera, sin lugar a dudas, más viva, más ahora que en el pasado, pese a que está cerrada, entre comillas. Más viva que nunca, la más viva de América, pero en donde hay una actividad económica formal
muy disminuida, legal, llevada al mínimo de su expresión por la cantidad de circunstancias que ocurren allí que impulsan es la economía negra, la economía oscura del contrabando y del delito. Frente a eso, entonces tenemos un gobierno en Venezuela que está, por ejemplo, declarando alertas naranjas, alertas amarillas, alertas azules, y vaya usted a ver un arcoíris de colores. ¿Qué es lo que está pasando en ese contexto en la frontera? Bueno, en primer lugar, ¿qué ven ustedes? En primer lugar, ratificar que hay una frontera viva, como lo he señalado, que esa frontera viva está caracterizada por ser hostil. Cuando tú vas a la frontera, tú te encuentras con un escenario para todo el mundo. Un escenario dramático, además, opresivo, deprimente, fragmentador, se fragmenta por completo, pero sobre todo generador de un imaginario que se va consolidando, que va tomando cuerpo de la economía paralela. Es decir, retomar la normalidad en la frontera no va a ser fácil. Y te puedo, por ejemplo, hablar de algunas unidades de análisis que nosotros estamos en este momento en campo levantando. Próximamente vamos a ofrecer a la comunidad nacional e internacional un instrumento llamado la curva de la violencia, y una de las unidades de análisis, por ejemplo, es los desaparecidos. Y usted dirá, ¿qué relación tienen los desaparecidos con el tema educativo, con el tema cultural, con la economía, con la frontera? Bueno, los desaparecidos son el resultado, son la consecuencia de una economía paralela que se consolida en la frontera, donde el modus vivendi, el modo de diálogo, el modo de trabajo permanente, pues finalmente es lo ilegal, es lo ilícito, donde se disputan el control de más de 600 pasos ilegales, por lo menos con nombre. ¿Cuántos pasos ilegales no tienen nombre o no están identificados aún? A lo largo de tantos kilómetros. A lo largo de 2.200 kilómetros de frontera. De manera que esta lista de desaparecidos es la expresión más sangrienta. Los enfrentamientos armados son la realidad constante, es la atmósfera de la frontera. Y eso es por el control de mercado. Y otro de los aspectos entonces es la cultura de la muerte. Cómo logras consolidar en una población donde el más fuerte es el que gana, donde el más fuerte es el que impone, bueno, cuáles son las normas que se deben desarrollar. Y todo esto tiene un común denominador: la ausencia de Estado. Y la ausencia de Estado no solamente con presencia militar, y entonces aquí vamos a hablar del plan naranja, el plan rojo, el plan verde. No es solo la ausencia de Estado venezolano, que quizás es la más marcada, pero es también la ausencia de Estado colombiano. Indudablemente nosotros hemos llegado a esto porque los dos estados han abandonado la frontera. ¿Qué pasa? Hace pocos años el Estado colombiano despertó y entonces entendió que la frontera no era un lugar olvidado, sino que era parte de su territorio. Porque el impacto es nacional. Por supuesto, porque además el problema comenzó a afectarle no solamente a la frontera, sino comenzó a llegarle a otras ciudades donde les está generando consecuencias negativas. Ahora, es bien importante, estimado Fidel, colocar acá en el tapete la necesidad de derrotar estados de habituación. Tú visitas Rafael Urdaneta, Pedro María yo te iba a preguntar Bolívar. por eso, porque precisamente entonces la gente empieza a desarrollar una condición de vida. Claro. Aquí no hay nada que hacer, resignación. Yo no puedo hacer nada para cambiar esto. En lo sociológico, convivencia. En lo político, institucionalidad de la cosa. Es así. Punto. En lo psicológico, acepto que existen y los reconozco. Y me adapto. Me habitúo. Es más, les doy fuerza, porque les doy validez. Son socialmente aceptados, no porque son rechazados. Me arreglan las cosas que el Estado no me arregla porque no está aquí. Me resuelven un problema, me están dando trabajo. Por ejemplo. O sea, me están dando trabajo, me pagan en pesos. Entonces, a ver, es bien importante entonces comprender que esa frontera viva que está en escenarios hostiles, todos estos planes, el plan naranja y el plan no sé cuántos planes han dedicado a la frontera, el limón, el fresa. Lo único que ha servido es para acrecentar los niveles de corrupción. No hay un solo funcionario. Y yo invito a que cualquier funcionario que trabaje en la frontera, policial, militar, del CENIAT, de SUNDE, de toda esa cantidad de organismos que hay, demuestre cómo con un salario de empleado público o de funcionario policial o militar tiene lo que hoy ostenta encima. Que lo demuestre. Bueno, estás tocando uno de los temas más duros de la sociedad venezolana actual, que es el problema de la corrupción. De hecho,
aquí se paga en Venezuela por tener un cargo en la frontera. Sí, y no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso tiene décadas. Y eso ha sido responsabilidad de nosotros como ciudadanos de no ejercer nuestro rol, nuestro papel. Por ejemplo, si en la frontera te para un funcionario y te dice ¿qué traes de Colombia? Y tú le dices, bueno, traigo un bulto de harina, no es posible que tú termines pagando una extorsión. No exijan a ese funcionario que si le va a retener los alimentos, levante un acta de retención. Porque ciertamente lo que ellos hacen es parar a la persona y extorsionarla. No solamente te niegas como Estado la posibilidad de que un ciudadano tenga en su casa o cerca de su casa la posibilidad de comprar medicina, la posibilidad de comprar alimentos, sino que lo obligas a que tienes que ir a otro país y le colocas a un funcionario a extorsionarlo, y eso no es a humillarlo. Y eso no es solo al ciudadano de a pie, es para las personas jurídicas, para las empresas que procesen. Toda esta economía paralela que se consolida en la frontera termina acabando cualquier ejercicio de emergente económico. Eso te iba a decir. Entonces, ¿cómo puede desarrollarse una empresa? Y si no puede desarrollarse una empresa con facilidad, ¿cómo puede desarrollarse una economía? Mira, y se pierden entonces oportunidades de oro precisamente por ser frontera y por tener contacto con la economía de otro país, que tú puedes suministrarle cualquier cantidad de bienes y servicios que pueda fabricar aquí. ¿Cómo afecta esto a la economía? Yo le voy a hacer un ejemplo muy cotidiano. Los tachirenses estábamos acostumbrados a ver las bodegas hace unos años. Aquí acabaron las bodegas. Y aquí el que tiene el negocito más chiquito te cobra en moneda extranjera. Y te cobra en moneda extranjera simple y llanamente porque esa moneda fue la que se impuso a través del impulso que se le ha dado a la economía paralela. La invitación, movilizarnos. La educación, el lunes arrancan las clases, ya van a ver ustedes cómo el país está andando. Creo que es importante que la familia se movilice y no aceptemos que nos impongan a unos supuestos profesores. De bolsillo. A unos profesores tapa amarilla que van a pretender venir a formar al presente y al futuro del país. Debemos movilizarnos. Si seguimos callados, el país seguirá hundido cada día más. Hay que estar en cuidado de esto y efectivamente, como nosotros decimos aquí, de paso agradeciendo a ustedes su teleaudiencia, amigos, nos retiramos de esta manera. Gracias a Javier Tarazona. Y recuerden, tenemos que crear un país de empresarios donde todo el mundo aporte al desarrollo un granito de arena. Un país de propietarios, no un país de proletarios. Donde se derrote esa cosmovisión de la gratuidad. Así es, porque no nada es gratis y todo debe tener un esfuerzo. Así es. Lo que por agua viene, por agua se va. Así es. Tengan todos una feliz tarde, amigos. Nos vemos próximo mediodía aquí.